Buenas tardes, mi nombre es Álvarez Santillán Juan Luis y mi equipo es de las cimentaciones profundas, de la materia de cimentaciones profundas. Y a continuación les presentaremos lo que viene siendo los pilotes de madera. Mi equipo está conformado por Carla Pera López, Andrea Heredia del Refugio, María Díaz Delgado y su servidor Álvarez Santillán Juan Luis. Primero, ¿qué son los pilotes de madera? Los pilotes de madera son elementos estructurales utilizados para obras no tan pesadas. ¿A qué nos referimos con esto? Que tienen que ser obras no de una índole no mayor a un edificio, por ejemplo, o de una casa muy grande, por ejemplo, de 2, 3 plantas, porque son elementos estructurales que son eficientes, pero no para cargar tanto peso como un pilote de concreto armado. Y son normalmente hechos de troncos de madera especial, una madera especial, y también o de vigas, por así decirlo. Bueno, y a continuación les presentaré las características principales de los pilotes de madera. Versatilidad. Los pilotes de madera se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas construcciones hasta grandes obras. Pero con grandes no me refiero a edificios muy grandes, por así decirlo. Como les expliqué anteriormente, los pilotes de madera no son utilizados en obras muy grandes. Principalmente pues porque no podemos comparar un pilote de madera a un pilote de madera, un pilote de concreto especializado armado, que es el que más actualmente se utiliza para construcción de edificios. Resistencia. La madera dura es un material resistente a la compresión. Resistente a la compresión, pero tiene sus limitantes, como anteriormente les dije. No podemos comparar, es imposible comparar un pilote de madera a uno de concreto armado. Tiene sus ciertas ventajas, pero por lo general y coloquialmente se utiliza más el de concreto armado actualmente. Durabilidad. Los pilotes de madera tratada con preservantes son resistentes a la putrefacción y a los tos. ¿A qué nos referimos con esto? De que cuando nosotros en la construcción pensamos en algún elemento estructural de madera, directamente nosotros lo relacionamos al pensamiento de puede llegar a albergar termitas o algún tipo de insecto, putrefacción, como aquí lo indica, y puede afectar la estructura. Pues actualmente contamos con muchos tipos de procedimientos, o por así decirlo, aplicaciones o productos que utilizan para poder tratar la madera y evitar todas estas circunstancias, tanto de insectos como de algún otro tipo de putrefacción o algún tipo de hongo o que se pueda originar en la madera. Flexibilidad. Los pilotes de madera son realmente flexibles y pueden adaptarse a las condiciones del terreno. Son flexibles a comparación de un pilote de concreto. Un pilote de concreto es más rígido, pero los de madera tienden a ser un poco más flexibles, entre comillas. Esa es otra de las características de ellos mismos. Fácil instalación. Los pilotes de madera son fáciles de instalar y requieren herramientas o maquinaria. No requieren herramientas o maquinaria especializadas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, para colocar un pilote de concreto se requiere una grúa especializada en qué, en el tonelaje del armado que se va a utilizar. O incluso también para colarlo necesitamos una pluma para poder evitar que el concreto, pues, bueno, para que el concreto llegue adecuadamente y se coloque bien. Tipo de madera. Los pilotes de madera para la construcción pueden estar hechos de diferentes tipos de madera. ¿A qué nos referimos con esto de, o sea, qué tipo de madera? Pues no podemos escoger una madera cualquiera, porque existen actualmente diferentes tipos de madera. Hay unas más resistentes, unas más débiles, etcétera. Tienen muchas características los diferentes tipos de madera. Los tipos de especies que se utilizan más es el roble, la encina, el abeto y el pino. Como podemos ver en la imagen, este es un pilote de madera, por así decirlo, representado ya con sus características. Clasificación. Bueno, como hablamos anteriormente, pues los pilotes se definen y se relacionan con muchas características, ya que pueden ser de distintos materiales y distintas propiedades. En este caso estamos hablando pues de los pilotes de madera, los cuales tienen dos tipos, los cuales son los que trabajan con funcionamiento estructural y los que trabajan de forma mixta.
Principalmente los que trabajan de forma estructural se desenlazan en tres. Principalmente tenemos el que es de punta, como se puede ver aquí en la imagen. Eh, se, en- se en- se encarga de encontrar lo que es una zona lo suficientemente, con suficiente capacidad para ya sea como zonas de roca o arena mezclada, así como se muestra en la imagen. Podemos ver cómo los pilotes llegan hasta una profundidad donde se encuentra exactamente el terreno firme. Esto pues dándonos mejores funcionamientos estructurales a la hora de hablar de sus características. Después se continúa con el que es el fuste, el cual son pilotes que quedan flotando o normalmente se les llaman como pilotes flotantes, ya que no alcanzan lo que es un estrato pues completamente resistente, así como se puede ver en la imagen, y quedan pues normalmente enzapados. También continuamos con los que son mixtos. Estos creo que son los más usados en su mayoría a la hora de hablar de estructuras un poco más demandantes, que nos piden un poco más de esfuerzo o de una buena cimentación profunda a la hora de hablar de distintos proyectos. Esto depende pues completamente del proyecto en sí. Pues aquí podemos ver lo que viene siendo el pilote mixto, como exactamente tenemos el pilote de madera y cómo tiene una extensión de concreto armado. Esta conexión se hace exactamente cuando se encuentra una altura de oscilación al nivel freático. Aquí podemos ver exactamente los detalles de la unión de los pilotes, tanto como el material anterior de madera con el concreto, y podemos ver lo que es se conectan a través de un anillo dentado. Este tipo de pilotes, pues, según sus materiales, son usados normalmente de madera, o sea, solo de madera, o los mixtos son los que se encargan de usar la unión de madera-metal con madera-hormigón. Y estos, pues, son usados en lo que son las zonas freáticas. Y continuando con lo que viene siendo cuáles son los usos de los pilotes. Hablando de sus usos podemos encontrar usos infinitos de cada uno de ellos. Pero a la hora de hablar de pilotes de madera, nosotros sabemos que tenemos un material el cual no tiene características como los pueden tener los de concreto o los de metal. Y ya que pues hablando de resistencia, pues obviamente tienen altas diferencias, así como de características físicas. Algunos de los usos de los pilotes, pues en sí son un poco reducidas. ¿Por qué? Porque, pues, como les explicaba anteriormente, pues es un material que normalmente no tiene características tan altas. Entonces podemos ver aquí una imagen de cómo se puede usar normalmente, pues se usa en lugares. eh, Normalmente, pues en condiciones de cimentación compleja, o sea, que sea compleja, ya sea por que tenga existencia de un terreno muy blando o con presencia de agua, o por construcciones que sean bajo el agua. Es decir, pues podemos usar estos tipos de pilotes ya sea en las pilas de puentes. Como podemos ver aquí a un lado, podemos ver cómo normalmente pues se usa en estructuras que no van a recibir tanta carga o tantos esfuerzos verticales como horizontal, tanto como horizontales, ya que pues como mencionaba sus características no están prestadas para ese tipo de proyectos. También se usa para lo que son este, pues sí, las cimentaciones de diques, ya que pues nos proporcionan una resistencia que nos ayuda bajo el agua. Entonces, al ser un material que al estar al contacto con el agua no se deteriora tan rápido porque se produce un procedimiento químico que ayuda a que esto no suceda. Al igual que cuando tenemos terrenos completamente secos, igual se produce al no haber humedad, al no haber otro tipo de, pro- de es- de especies químicas, pues no afectan sí al pilote. Esto pues normalmente también lo vemos muy usado. Este es mayormente usado pues en lo que son pantalanes, muelles, escolleras, ya que pues sus características, como les comento, es una característica con mucha ventaja de este pilote, que el agua pues normalmente no afecta tanto como a los otros. Y pues se puede decir que tiene muy buen uso en estos
en estos ejemplos que muestro aquí. Y pues normalmente también se usa, este tipo de pilotes no se usa mucho aquí en México, se utiliza más en otros países. Un ejemplo claro podría ser, no sé, Estados Unidos, ya que como sabemos sus casas normalmente no están hechas de materiales con mucho peso o condiciones pesadas, normalmente están hechas de espuma, de madera, de elementos que se rellenan y son normalmente ligeros. Entonces una cimentación con pilotes de madera pues es excelente para ellos. Normalmente quedan al aire libre, esto con el fin muchos de dar un diseño, ya depende de las personas, pero en sí es un uso de ellos. Y estas fueron pues las clasificaciones y algunos usos de ellos, pero en sí pues hay milésimas formas de usar los pilotes de madera, así como combinarlos o sacarle el provecho a cada uno de ellos. Continuando con el tema, yo les hablaré sobre las ventajas y desventajas de los pilotes de madera. Su principal ventaja radica en su resistencia mecánica, esto en conjunto con sus dimensiones alargadas que le permiten llevar la carga a estratos profundos. También son económicos, fáciles de fabricar y manipular, y por ende su durabilidad. Tenemos también la durabilidad natural suficiente, que existen algunas especies de madera de gran durabilidad frente a la acción degradadora de hongos e insectos. Los pilotes impregnados o tratados, en función de la impermeabilidad en una especie de madera, esta puede ser tratada en profundidad para mejorar su durabilidad según la especie y el tratamiento de los pilotes de madera. Los pilotes no tratados, en estos casos la durabilidad es muy variable, bajo determinadas condiciones, por ejemplo, totalmente bajo el nivel freático su durabilidad es muy alta, pero si este nivel fluctúa, que es lo habitual, la madera se ve expuesta a la degradación y la durabilidad se reduce muchísimo. Como desventajas, tenemos que los pilotes pueden venir dadas por el costo que pueden llegar a tener en comparación con otro tipo de cimentaciones. Los pilotes de madera poseen muy baja capacidad de carga o resistencia mecánica en comparación con el resto de los pilotes, como los pilotes de acero o los pilotes de concreto. No son muy buenos soportando esfuerzos a tracción y no pueden ser colocados en suelos muy húmedos o con nivel freático alto. Tampoco pueden ser muy sensibles en el proceso de hincado, llegando en ocasiones a dañarse, lo que podría generar pérdidas económicas. Como ya lo había mencionado, los pilotes de madera tienen más desventajas que ventajas, porque la vida útil de un pilote de madera varía mucho en función del tipo de madera y del entorno. Cabe mencionar también que cuando la madera está expuesta a los extremos es cuando mayor durabilidad ofrece, que estos vendrían siendo sequedad total o humedecimiento permanente. Bajo estas condiciones, los agentes degradadores de la madera no hacen acto de presencia y la madera puede durar muchos años. Ahora vamos a ver el procedimiento constructivo de los pilotes de madera. Bueno, con lo primero que tenemos que empezar a ver en este tema es con un estudio geotécnico. Es lo primero que tenemos que realizar, pues para conocer las características del suelo que se va a trabajar, las rocas y del terreno en sí que lo compone, para de esta forma saber cómo vamos a trabajar en ese suelo. Después de esto, es importante realizar el replanteo. Este se hace después de la limpieza del terreno, forma parte de las actividades preliminares que se hacen dentro de una obra. Bueno, el replanteo consiste en trazar sobre el terreno de la planta los ejes de los cimientos de los desagües del proyecto mediante la ubicación de puntos y líneas donde vamos a dibujar por donde se va a excavar y en sí lo que se va a realizar en el terreno, y esto se requiere que tenga una exactitud lo máximo posible. Esto lo vamos a lograr verificando durante el proceso de replanteo los ángulos de las medidas para tener la mayor exactitud que se requiere para realizar pues este paso. Bueno, una vez hayamos terminado el replanteo en nuestro terreno, vamos a elegir los pilotes que vamos a usar. En este caso van a ser pilotes de madera.
Después de esto, en este caso, que los pilotes de madera se debe de evitar este paso del empalme, pero si es necesario, se va a realizar usando manguitos de tubo o las soleras metálicas con los tornillos, como se muestra en la primera imagen. O bien, la longitud del manguito de tubo puede ser por lo menos de 5 veces el diámetro del pilote para que estos pues tengan la función adecuada. Las porciones empalmadas en este caso deben de ser recortadas correctamente para que ajusten bien donde lo vamos a colocar. Enseguida viene el encepado. Como lo observamos, es una estructura densa de hormigón que se forma una estera que descansa sobre el pilote y lo que va a hacer es aumentar la estabilidad de los cimientos.